que tanto anhelamos recibir. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Como ya lo habíamos anunciado desde hace algunos días atrás, a partir de hoy y durante todo el mes de febrero vamos a estar estudiando la epístola a Timoteo, primera de Timoteo. La epístola, la primera y segunda epístola a Timoteo, junto con la epístola a Tito, son comúnmente conocidas como las epístolas pastorales. Probablemente hayan escuchado esta expresión. Para los que no, la expresión una epístola pastoral tiene que ver con quiénes son sus receptores, es decir, primera y segunda de Timoteo y Tito son epístolas dirigidas a pastores que están prestando un servicio dentro de una iglesia local. Tanto Tito como Timoteo eran pastores. Tito era pastor de la isla de Creta. Y Timoteo, que es de quien estaremos hablando bastante a lo largo de esta exposición, era el pastor de la iglesia de Éfeso. En las epístolas pastorales, mis hermanos, uno puede observar algo muy interesante, y es que podemos ver en ellas ese afecto o esos tratos personales que el apóstol Pablo tenía con aquellos cercanos a él, con sus amigos, con sus consiervos más allegados en el ministerio. Ustedes podrán ver a lo largo de este estudio que el apóstol Pablo en esta epístola dará abundantes consejos a Timoteo, y en el caso de Tito pues también le da abundantes consejos. Y lo que quiero resaltar es que la forma en la que Pablo se dirige y la forma en que aconseja y la forma en la que cuida de estos hermanos es como lo haría un padre de uno de sus hijos. ¿Son importantes las epístolas pastorales? Desde luego, mis hermanos, son muy importantes. Bueno, son muchas las razones por las que podríamos decir que son importantes, principalmente porque son la palabra de Dios, pero además por su contenido, porque en ellas encontramos abundante información respecto a las cuestiones prácticas de la vida de los creyentes. Pero también encontramos gran cantidad de información respecto a la iglesia de Cristo. ¿Cómo debe ir la iglesia de Cristo? En la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 15, el apóstol Pablo revela el propósito de su epístola. Lean conmigo. Para que, citando, dice el apóstol Pablo, sepas, le dice a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo, por así decirlo, en las epístolas pastorales, da como una guía de instrucciones a los pastores para que los pastores sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios, que dice el apóstol Pablo es la iglesia. Pero desde luego que no solamente la epístola está dirigida a un joven pastor allí en Éfeso. Las implicaciones de lo que dice el apóstol Pablo en esta epístola también son enviadas directamente a aquellos creyentes de la iglesia de Éfeso y en consecuencia a nosotros también. A lo largo del estudio de esta carta nosotros veremos que el apóstol Pablo en muy pocas palabras trata muchos temas importantes. El apóstol Pablo en esta carta tratará, por ejemplo, la adoración pública, cómo se debe adorar a Dios, cómo debe ser un culto de adoración. ¿Podemos hacer aquellas cosas que consideramos están bien y que la Biblia no prohíbe? ¿O solo debemos hacer aquello que la Biblia manda explícitamente? Bueno, todo esto lo tocará el apóstol Pablo en esta carta. Veremos también la selección y los requisitos para que un hombre llegue a ser pastor. Veremos la vida y el ministerio público de un pastor. También veremos cómo se debe confrontar el pecado en medio de la iglesia. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de la iglesia local? El cuidado que se debe tener respecto a las viudas. La forma en la que se debe administrar el dinero en la iglesia local.
pero además también veremos grandes enseñanzas de verdades doctrinales gigantescas como lo son la salvación y el Salvador. Todo esto para hacer una breve introducción a lo que es la carta a Timoteo. A decir verdad, mis hermanos, mientras escribía el sermón, decidí no invertir mucho tiempo hablando de los datos geográficos o de las fechas en particulares en las que fue escrito o en qué viaje misionero Pablo designó que Timoteo fuera el pastor de Éfeso. Y no lo voy a hacer, mis hermanos, porque quiero que aprovechemos este tiempo de la predicación para que podamos profundizar en los primeros 2 versículos. Ahora, quiero aclarar. El hecho de que no vaya ahorita a tomar fechas y datos y geografía no quiere decir que estos datos o esta información no sea importante para nosotros, ciertamente lo es. Es más, en futuros sermones la iremos utilizando. Pero vayamos todos, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Voy a leer muchos textos a lo largo de esta exposición, mis hermanos. Voy a leer muchos textos de aquí mismo, de 1 de Timoteo, y uno que otro de 2 de Timoteo. Si usted es Biblia rápida, vaya conmigo, y si no, sencillamente tome nota o escuche la lectura del texto, porque son bastantes. En particular, los textos que vamos a analizar hoy son el versículo 1 y el versículo 2. Dice así la bendita palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. La primera expresión que utiliza el autor en esta carta es el nombre del remitente, Pablo. Cuando nosotros leemos el versículo 1, inmediatamente nos remitimos a saber quién es el autor, quién escribió la carta, el mismísimo apóstol Pablo. ¿Y quién es el receptor? El versículo 2 nos lo indica, a Timoteo. Por ahora, mis hermanos, ya sabemos quién es el autor y quién es el destinatario, pero por ahora quiero que nos ocupemos brevemente en hablar un poco acerca del autor, acerca del apóstol Pablo. Los promotores de la nefasta teología liberal dicen que la carta no fue escrita por el apóstol Pablo, contradiciendo lo que la carta misma dice y contradiciendo lo que la iglesia desde su fundación, la iglesia neotestamentaria, ha afirmado, y es que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Ahora, al respecto hay un debate muy amplio, pero no es un debate que nosotros vayamos a dar hoy acá. También lo quiero aclarar. Nosotros partimos de esta presuposición, que la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios indica en su primera palabra, este versículo en particular indica en su primera palabra que Pablo es el autor de la carta. Así que para nosotros es claro que el apóstol Pablo es quien la escribió. Él es el autor de esta carta. Hablemos ahora sí un poco del apóstol Pablo. Podría decirse, mis hermanos, a diferencia de lo que algunos piensan, podría decirse que el apóstol Pablo era un hombre común y corriente. Es más, el nombre era un hombre que tenía doble nacionalidad y su nombre significaba pequeño. Algunos historiadores coinciden en decir que la razón por la que su nombre, o por la que le pusieron un nombre que significara pequeño, es porque el apóstol Pablo, desde que era niño, tuvo una muy baja estatura. Cierto escritor del siglo II dice lo siguiente respecto al apóstol Pablo y su apariencia física. Dice: un hombre pequeño de estatura, con cabeza calva y piernas encorvadas, con un cuerpo en buen estado, con cejas tupidas y nariz un poco en forma de gancho, lleno de cordialidad. Por ahora parecía un hombre y ahora tenía un rostro de ángel. Es tal vez por su apariencia física, por su estatura, que sus adversarios en la iglesia de Corintio querían humillarlo. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Dice 2 de Corintios 10:10. Las cartas son duras
y fuertes, mas la presencia corporal es débil y menospreciable, dijeron ellos respecto a su pastor, el apóstol Pablo. Sin embargo, mis hermanos, sin importar cuál sea la estatura física del apóstol Pablo, y si podemos estar seguros si era alto o bajo, lo cual no podemos estar 100% seguros de ellos, sí podemos estar seguros de una cosa, y es que la estatura espiritual del apóstol Pablo era completamente insuperable por ninguno de nosotros. El apóstol Pablo estableció en la iglesia quizá una de las más altas medidas de piedad y de fidelidad a Cristo. Oh pastor, estás hablando sin saber, porque nosotros somos iguales todos delante de Dios, y Dios me ve a mí como vio el apóstol Pablo. Mi hermano, quisiera recordarte que el apóstol Pablo fue aquel hombre que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió mayoritariamente el Nuevo Testamento. Quisiera tal vez recordarte que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, fue quien tuvo la responsabilidad de difundir el mensaje del Evangelio por primera vez en la historia al pueblo gentil. A eso me refiero, mis hermanos, con que el estándar de espiritualidad del apóstol Pablo ciertamente es inigualable para nosotros. El apóstol Pablo era un hombre que tenía bastante educación, una educación tradicional judía con ortodoxia judía. Es más, él se define a sí mismo en Filipenses 3:5 de la siguiente forma: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Noten que estaba un poco orgulloso de ser lo que era, ¿no? Fariseo, en cuanto a la ley. Bueno, estaba contento el apóstol Pablo de su origen. Vemos su ferviente amor hacia el judaísmo y el compromiso que tenía con él en Gálatas 1:14. Dice la palabra de Dios: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Quizá fue ese ardiente deseo o ese ardiente celo que Pablo tenía en su corazón hacia el judaísmo lo que hizo que pudiera participar en el asesinato de Esteban y que pudiera embarcar sus fauces en la persecución contra la iglesia. Esta es la historia de Pablo, o Saulo, como usted quiera llamarlo para ese momento. Un hombre que, aunque era avanzado entre los judíos, tal vez por su conocimiento, no era más que eso, un hombre avanzado, pero a la larga era un hombre común y corriente. ¿Por qué era un hombre común y corriente? Porque, como él expresa en su carta a los Efesios, porque estaba sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero esa historia común y corriente de este hombre cambia cuando el Cristo resucitado y glorificado se le aparece mientras él iba camino a Damasco. El resultado de este encuentro, y esto me sorprende mucho, mis hermanos, porque pasan muchas cosas en muy poco tiempo, es que queda ciego, recibe la salvación, es llamado al ministerio y después pasa a ser bautizado. ¡Qué gracia la del Señor con Pablo! Es más, después de algún tiempo de haberse convertido al cristianismo, Pablo llega a Jerusalén, y naturalmente los creyentes en Jerusalén no querían acercársele mucho por toda la violencia que él utilizó contra los creyentes. Pero gracias al esfuerzo de Bernabé y al mismo testimonio del apóstol Pablo, finalmente es aceptado y posteriormente llega a ser uno de los pastores de la iglesia de Antioquía. Y fue allí, mientras estaba en Antioquía, que recibió de parte del Espíritu Santo la obra magna de su vida: predicar el Evangelio a los gentiles. De allí que se diga que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Y eso nos lleva a la segunda palabra del texto: Pablo. ¿Cuál es la siguiente que sigue? Apóstol. Ahora quiero que pongamos nuestra atención en este título: apóstol. La expresión apóstol, mis hermanos, viene de una expresión griega que es la expresión apostello. Y la expresión apostello significa, escúchenme muy bien, enviar con la encomienda de hacer algo como representante personal de alguien preparado con credenciales.
Es decir, alguien que envío a que haga algo por mí, pero él lleva las credenciales de que ciertamente yo soy el que me está enviando. Pudiéramos traducir la palabra apóstol o apostello de la siguiente forma: un enviado o un embajador, alguien que va a una misión pero que lleva consigo las credenciales de aquel que le envió a fin de legitimizar la autoridad del mensaje que está enviando. Eso es un apóstol o apostello. Las escrituras, mis hermanos, en un sentido amplio llamaron apóstol a muchos hombres. Por citar, a Bernabé lo llamaron apóstol, a Andrónico lo llamaron apóstol, a Junías lo llamaron apóstol, pero claramente estas menciones a ellos como apóstol se hacen en relación a lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 23, cuando dice mensajeros de la iglesia. La expresión mensajeros aquí también se traduce como apóstol, en el sentido en que ellos eran enviados a llevar un mensaje. Pero, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, el uso más común de la expresión apóstol se restringe a aquellos que eran llamados los apóstoles de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice el versículo 1. ¿Quiénes eran los apóstoles de Jesucristo? Bueno, los 12 originales, sacando a Judas Iscariote y metiendo a Matías y posteriormente al último de ellos, al autor de la carta, a Pablo. La diferencia sustancial, mis hermanos, entre un enviado, mensajero o apóstol y un apóstol de Jesucristo, mis hermanos, radicaba en que los apóstoles de Jesucristo fueron comisionados por Cristo mismo, fueron personalmente escogidos por Él, aprendieron el Evangelio de Cristo y no de otros hombres, fueron testigos oculares de Cristo, escucharon sus palabras, vieron sus hechos y en especial vieron al Cristo resucitado. Esto pasó con los apóstoles de Cristo. Esta realidad bíblica que acabo de narrar acá, mis hermanos, sin entrar en muchos más detalles, yo pienso que deja por el piso esa nefasta idea, esa necia idea de apóstoles modernos. Yo pienso que esto que acabo de decir la deja por el piso. Así que no vamos a entrar a profundizar en si hay o no apóstoles, porque claramente las escrituras dicen que no los hay. Es más, las escrituras, aquellos que se llaman hoy apóstoles, los llama herejes o anticristos, así que no vamos a profundizar en esto. Un apóstol, entonces, mis hermanos, era un enviado por Dios para cumplir una labor, y para el cumplimiento de esa labor era dotado por el Espíritu Santo a fin de que pudiera impartir la verdad divina que le había sido dada de una manera efectiva. Es más, el mismo Señor Jesús a sus apóstoles les dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Estos apóstoles, con un propósito específico para la época en la que vivieron, realizaron milagros, echaban fuera demonios, sanaban enfermedades, hacían señales y prodigios, pero todo con un fin en específico que fue cumplido cuando la era apostólica terminó. Esto es como para contarles un poco de quién es Pablo. Ahora, Pablo, mis hermanos, cuando le escribe a Timoteo la carta, tenía aproximadamente 15 años de haber trabajado con Timoteo en el ministerio, o sea que se conocían muy bien. Después de 15 años trabajando juntos todos los días en el servicio al Señor, se conocían muy bien. Así que resulta curioso, incluso para algunos podría parecer un poco innecesario, porque el apóstol Pablo, cuando se presenta en la carta, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía que mostrarle sus credenciales apostólicas a Timoteo si Timoteo las conocía muy bien? ¿Por qué le dice: Pablo, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, quien por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza te está escribiendo? Es importante que recordemos que el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo, pero no se la escribe para saludarlo,
necesariamente. La escribe porque la iglesia en Éfeso está teniendo serios problemas. Y es en virtud de las dificultades que está teniendo la iglesia en Éfeso que el apóstol Pablo lo saluda, pero cuando lo saluda muestra sus credenciales apostólicas para dos cosas: reafirmar la autoridad de Timoteo en la iglesia y para reafirmar su propia autoridad apostólica frente a la iglesia y decirles: este pastor a quienes ustedes probablemente están menospreciando no es cualquier hombre, es un pastor de la iglesia de Cristo. Así que a él óiganlo, a él escuchen. Es muy interesante, mis hermanos, que en este versículo 1 el apóstol Pablo diga: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, por mandato. Es interesante que utilice la expresión mandato y no la expresión que usualmente se utilizaría, que sería por voluntad de Dios. Y digo que es interesante porque no deja de ser muy curioso la manera tan inteligente como el apóstol Pablo una vez más acentúa de manera profunda que quien les está escribiendo esta carta no fue uno que se hizo apóstol a sí mismo o porque un día dijo quiero ser apóstol, sino que quien les escribe fue uno a quien Dios mismo le entregó esta dignidad de ser apóstol de la iglesia de Cristo. En palabras simples, mis hermanos, Pablo les escribe diciendo: quien les está escribiendo es uno que tiene un mandato directo de parte del Dios Padre y de Jesucristo. Así que pongan mucha atención. Así que mucha atención con lo que les estoy diciendo. En resumidas cuentas, mis hermanos, en esta breve expresión, el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que Timoteo está bajo autoridad apostólica, pero primariamente de Dios, ya que Pablo dice que él mismo está bajo la autoridad de Dios porque fue por mandato de Dios que él ha sido constituido apóstol. Pero también le está recordando a los creyentes de Éfeso que ellos, al igual que su pastor, también están bajo la autoridad del Dios Altísimo. En otras palabras, el apóstol Pablo, tanto a Timoteo como a los creyentes de Éfeso, les dicen: pongan mucha atención a lo que estoy diciendo en esta carta, porque lo que estoy diciendo no proviene de mi propia autoría, sino de aquel de quien por mandato fui constituido apóstol de la iglesia. Lo mismo se puede decir de nosotros. Pongan mucha atención, porque lo que estamos hoy exponiendo en esta carta no está dicho o no sale de la inspiración de este servidor, sino que viene de la divina inspiración de Dios, mis hermanos. ¿Cuál es el origen de la autoridad apostólica del apóstol Pablo? Del Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Noten cómo el apóstol Pablo vincula a Dios y a Jesucristo al mismo nivel para fortalecer la idea de la deidad de Cristo. Y hago este comentario porque cuando estudiemos el capítulo 3, ustedes notarán que la deidad o la divinidad de Cristo se encontraba bajo ataque allí en medio de la iglesia de Éfeso. Vayamos al versículo 2, mis hermanos. Ya hablamos de quién es el autor. Ahora, ¿quién es el destinatario? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hablando en términos humanos, yo creo que quienes somos padres acá me darán la razón, pero creo que uno de los anhelos del corazón de nosotros los padres es ver que nuestros hijos crezcan y terminen convirtiéndose en personas de bien, en personas honorables, que tengan buena reputación, que otros los vean y los consideren como un ejemplo. Quienes ya tienen sus hijos grandes, sé que en algún momento anhelaron esto de sus hijos, y quienes tenemos hijos chiquitos, anhelamos que cuando nuestros hijos sean grandes, gocen una posición de respeto, que los otros los vean y digan: bueno, yo quisiera ser como tu hijo, que es un hijo honorable. Lo mismo, mis hermanos, lo mismo puede decirse en términos de la espiritualidad. Esto también es cierto respecto al reino espiritual.
No hay mayor gozo, mis hermanos, para un padre espiritual que engendrar un hijo verdadero en la fe y verlo llegar a la madurez. Quiero aclarar lo siguiente, mis hermanos. Cuando utilizo la expresión padre espiritual, porque la voy a utilizar a lo largo de la carta, o paternidad espiritual, no me estoy refiriendo a esas sinvergüencerías que se utilizan dentro de algunos contextos. Yo soy tu padre espiritual porque tú vienes a la iglesia y, mejor dicho, tienes que hacerme cuentas de hasta el último grano de arroz que te vas a comer hoy. No me refiero a eso, mis hermanos. No me refiero a un autoritarismo de un dictador sobre personas incautas que vienen sedientas y hambrientas de la palabra de Dios. Cuando me refiero a la paternidad espiritual, mis hermanos, lo hago teniendo en mente la relación del apóstol Pablo con este joven pastor Timoteo. El apóstol Pablo deseaba que aquel que él cogió muy pequeñito en la fe y fue fortaleciendo a lo largo de los años y lo vio convertirse pastor, Pablo deseaba respecto a su hijo espiritual, como debemos desearlo los otros creyentes en el mundo. Pablo deseaba reproducir en quienes escuchan el mensaje que les predicamos virtudes semejantes a las de Cristo. Es en ese sentido que me refiero a una paternidad espiritual. Pablo deseaba que aquel a quien le había compartido el Evangelio llegara a ser más y más como Cristo. Pablo trataba de guiar a Timoteo hacia Cristo. Lo alimentaba y lo discipulaba hasta llevarlo a un punto de madurez, a fin de que que ahora era maduro, pudiera reproducir estas virtudes de Cristo en nuevos creyentes. Eso, mis hermanos, es una paternidad bíblica, no autoritarismo como el que algunos aplican en ciertos contextos. Creo que me entienden lo que estoy tratando de decir, ¿verdad, mis hermanos? Y lo aclaro porque voy a utilizar varias veces el término. El título que lleva este sermón es parte del versículo 2, verdadero hijo en la fe. Solamente 2 hombres en todas las escrituras ostentaron este título, Timoteo y Tito. Esta descripción, verdadero hijo en la fe, mis hermanos, sin duda es una descripción excepcional, pues refleja el amor, el afecto que el apóstol Pablo sentía hacia Timoteo y hacia Tito, pero también denota ese gran orgullo que como un padre espiritual siente de ver cómo Timoteo y Tito reflejaban el carácter de Cristo. Pablo está orgulloso de ellos. Es sobre ese verdadero hijo en la fe, mis hermanos, que quiero que profundicemos de aquí en adelante. La carta dice que tiene un destinatario, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Quiero aclarar con un pequeño ejemplo, o ilustrar mejor con un pequeño ejemplo, algo que me pasó en mi ejercicio como ministro, una situación que se presentó dentro de la iglesia y yo tenía que actuar inmediatamente. Y tomé mis determinaciones y actué con cierta firmeza. Después de que la situación había llegado a cierto punto, yo hablé con el pastor Gabriel y le dije: mira, pastor, esta situación se ha presentado y bueno, yo he hecho esto y te estoy contando qué ha pasado esta situación. Y recuerdo mucho que él me miró y me dijo: se me llena el corazón de un orgullo paternal por ver la firmeza que tienes respecto a la iglesia. Doy este ejemplo, mis hermanos, que no lo tenía escrito en mi sermón, pero que ahora mismo lo recuerdo, para afirmar o afianzar más lo que estoy tratando de decir con la paternidad espiritual. ¿Y por qué he hecho tanto énfasis? Porque esto se ha utilizado muy mal en nuestros días, creo que todos lo sabemos. Ok, hablemos ahora del destinatario, del verdadero hijo en la fe. ¿Quién es ese verdadero hijo en la fe? Timoteo. El nombre Timoteo significa honrar a Dios. ¿Quiénes le pusieron ese nombre a Timoteo? Bueno, las escrituras nos dicen que este nombre se lo pusieron su abuela y su mamá.
Eunice y Loaida. Estas mujeres creyentes le enseñaron o instruyeron a Timoteo desde que era un niño en las Sagradas Escrituras. En su momento hablaremos sobre la gran labor, a través del ejemplo de Eunice y de Loaida, sobre la gran labor que tenemos los padres para educar a nuestros hijos en las Sagradas Escrituras. Dice 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo Timoteo fue instruido por la palabra de Dios? Desde la niñez. Timoteo, este joven pastor, era amigo cercano del apóstol Pablo, era un colaborador y un querido hijo espiritual del apóstol. Para cuando se escribe esta carta, aproximadamente ellos habían compartido en la labor en el ministerio durante 15 años. Y respecto a Timoteo, respecto a este fiel colaborador del ministerio, Pablo dice de él que es un verdadero hijo en la fe. La expresión griega que utiliza aquí el apóstol Pablo para decir la palabra verdadero se refiere a un hijo legítimo, a un hijo que fue nacido dentro del matrimonio. Es más, la expresión griega que utiliza para verdadero es la antítesis de otra expresión que es notos, que habla de un hijo bastardo o de un hijo ilegítimo o de un hijo que nace por fuera del matrimonio. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que con la expresión verdadero hijo en la fe, el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, que Timoteo es un hijo legítimo, que la fe de Timoteo no es falsa, que no es fingida. Está diciendo que Timoteo es un verdadero creyente. Así que en su saludo, el apóstol Pablo le está recordando a todos los miembros de la iglesia de Éfeso que su pastor es un verdadero pastor de Cristo. Es un verdadero creyente. La expresión verdadero hijo en la fe denota desde luego también el carácter de Timoteo. Por decirlo de alguna forma, cuando Pablo dice que Timoteo es un verdadero hijo en la fe, lo pone en un lugar en el que puede ser observado por los otros, a fin de que los otros tomen ejemplo de él, de cómo ser un verdadero hijo en la fe. Este hombre, dice Pablo, que gobierna la iglesia es un verdadero creyente. Así que sigan su ejemplo, ya que no es un falso maestro. No es un hombre que está viciado por sus pecados, sino que es un hombre que vive la vida cristiana y ha sido puesto como ministro en esta iglesia. Así que sigan su ejemplo y considérenlo como un regalo de Dios. Por lo menos, mis hermanos, quizá hay muchas más, pero en este sermón diremos que por lo menos hay 5 cualidades que caracterizaron a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Rápidamente, mis hermanos, vamos a analizar las 5 cualidades que caracterizan a Timoteo como un verdadero hijo en la fe, lo cual es interesante y uno aprende. Pero, mis hermanos, por sobre todas las cosas, les quiero animar a que ustedes mismos se consideren al escuchar estas cualidades. Que ustedes mismos consideren si han experimentado estas cualidades de un verdadero hijo en la fe o no las han experimentado. Lo primero que podemos decir de las cualidades de un verdadero hijo en la fe es que un verdadero hijo en la fe tiene la fe salvífica o ha experimentado la fe salvífica. En otras palabras, mis hermanos, es imposible ser un verdadero hijo en la fe si no se ha experimentado la divina salvación que viene de Cristo por medio de la fe. En el versículo 1, el apóstol Pablo dice: por mandato de nuestro Salvador, nuestra esperanza, nuestro Padre, nuestro Señor. Noten cómo el apóstol Pablo involucra a Timoteo con las expresiones nuestro, nuestra, nuestro y nuestro. Lo que hace el apóstol Pablo es utilizar pronombres en plural para darle fuerza al hecho de que está teniendo una conversación con otro creyente.
Que no es una conversación entre un creyente y un impío, no. Es nuestro Salvador, es nuestro Dios, es nuestra esperanza. Timoteo, tú y yo tenemos lo mismo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Lo que yo tengo, tú también lo tienes. Es más, en el capítulo 6, en el versículo 11, el apóstol Pablo se refiere a Timoteo como tú eres un hombre de Dios. ¡Wow! ¡Qué bella expresión! Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 5, Pablo afirma que la fe de Timoteo no es una fe fingida. Así que, mis hermanos, un verdadero hijo de la fe, entonces, es uno que ha degustado de la fe. Para que este título de verdadero hijo en la fe pueda ser sustentado por alguien, es porque ese alguien ya debió haber puesto su confianza en Cristo de manera exclusiva en Él y nadie más que en Él. De allí que el versículo 1 diga, en aquel que es nuestra esperanza. Un verdadero hijo en la fe necesariamente es un creyente, tiene que ser un creyente. En segundo lugar, en Timoteo, como verdadero hijo de la fe, se observa el fruto de una obediencia constante a la palabra de Dios. Timoteo era un hombre que obedecía a la palabra de Dios. Mis hermanos, podemos decir que una enseñanza generalizada en todo el Nuevo Testamento en relación a los creyentes es la obediencia. Ustedes verán esto en todo el Nuevo Testamento. Si tú eres un creyente, tú obedeces a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vayan en sus Biblias a Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vayamos al capítulo 8, Juan 8, 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vayan, los de Biblia rápida, a Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Lo ven, mis hermanos? La obediencia, mis hermanos, es una característica de los creyentes. El creyente, mis hermanos, observa la palabra de Dios y toma aquello que dice la palabra de Dios como una norma autoritativa para su vida. Para Timoteo, la palabra de Dios era una norma autoritativa. Timoteo le debía toda su fidelidad y obediencia a la palabra de Dios. Hechos 16:2 dice respecto a Timoteo, miren lo que dice respecto a Timoteo, porque algunos podrán decir, bueno, pastor, ¿y cómo estás diciendo que Timoteo era un hombre tan obediente? La Biblia lo dice, Hechos 16:2. Un grupo de creyentes dice respecto a Timoteo, daban buen testimonio de los hermanos, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pero no solamente los hermanos de Listra y de Iconio daban buen testimonio de Timoteo, de ser un hombre obediente a la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo así lo afirma. Vayamos a 1 de Timoteo 4:6. Dice la palabra del Señor, 1 de Timoteo 4:6. Esto enseña a los hermanos. Serás buen ministro de Jesucristo. Escuchen, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Que has seguido. El apóstol Pablo dice de Timoteo que él se nutría de la palabra de Dios y seguía lo que la palabra de Dios decía. Así que un verdadero hijo en la fe es un hombre que es obediente a la palabra de Dios. No solamente es un oidor, sino que es un empeñado hacedor de la palabra de Dios. Es más, mis hermanos, uno de los problemas, no era el gran problema, era uno de los problemas que el apóstol Pablo tenía que enfrentar en la iglesia de Éfeso, es que era justamente que no todos los
creyentes de la iglesia de Éfeso tenían a la palabra de Dios como una norma de vida. En el versículo 9 del capítulo 1 se lee que ellos rechazaron la fe y la buena conciencia y naufragaron en cuanto a la fe. Es como si el apóstol Pablo dijera que en la iglesia habían unos creyentes que habían empezado por un buen camino, que caminaban a buen ritmo, pero que no pusieron cuidado de los detalles que se revelaban en las Escrituras y terminaron por perderse antes de llegar a su destino. Timoteo, mis hermanos, fue un hombre que perseveró en la obediencia a la palabra y perseveró en medio de una iglesia plagada de detractores. La inquebrantable obediencia del apóstol Pablo debió haber sido un fiero ejemplo para los creyentes de aquel entonces y de nosotros también hoy. La Escritura afirma en el capítulo 4, en el versículo 12, lo siguiente: sé ejemplo a los creyentes, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes. Mis hermanos, les pregunto, ¿lo mismo se puede decir de nosotros? Somos ejemplo a otros creyentes. ¿Lo mismo se puede decir de ti? ¿Tú eres ejemplo a otros creyentes? Si tu vida, mis hermanos, se pasara como en una pantalla de cine a la vista de los ojos de otros creyentes, estos creyentes encontrarían en tu vida un ejemplo a seguir o encontrarían un punto de referencia de lo que no se debe hacer como creyente. ¿Qué encontrarían, mis hermanos? ¿Se puede decir, repito, lo mismo de nosotros? Que somos ejemplo entre los creyentes. Cuando otros creyentes te observan a ti, mi hermano, ¿se sienten fortalecidos por tu testimonio? Yo conozco hermanos que están debilitados en su fe y observan a un hombre, a una mujer piadosa y dicen: mirar la vida de este hermano me fortalece. Verlo en medio de sus aflicciones, de su enfermedad, de su dolor, de su tristeza, verlo tan fortalecido en el Señor me fortalece y me hace saber que el Dios de él o de ella también es mi Dios. Su vida fortalece a otros, mis hermanos. Su ejemplo fortalece a otros. Otros se ven más motivados a servir cuando los consideran a ustedes. Otros se ven más motivados a participar del culto de adoración cuando los consideran a ustedes. Otros se ven motivados a profundizar en las Escrituras cuando consideran lo que ustedes han profundizado en ellas. En esencia, mis hermanos, pregunto, ¿los otros creyentes en ti ven un ejemplo a seguir respecto a tu obediencia a las Escrituras o pasas desapercibido? Tercera característica de un verdadero hijo de la fe: el servicio humilde. Mis amados hermanos, un verdadero hijo en la fe es un siervo de los demás. Lo voy a repetir porque esto es muy importante. Un verdadero hijo en la fe es un siervo de los demás. Un creyente es un esclavo de sus hermanos. Se debe a sus hermanos. Se debe al servicio de sus hermanos. El pastor John MacArthur comenta lo siguiente: debe llevarse una vida cristiana como una mayordomía de servicio al señorío soberano de Jesucristo. Los discípulos dejaron todo para seguirlo y servirlo. La verdadera salvación, dice el pastor John MacArthur, se caracteriza por un corazón de siervo. He hecho bastantes preguntas, pero ¿tú tienes un corazón de siervo? El servicio humilde, mis hermanos, fue algo que caracterizó la vida de Timoteo. Timoteo decidió quedarse voluntariamente a pastorear la iglesia de Éfeso, sabiendo todas las dificultades que habían en ella. En el versículo 3, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, Pablo dice lo siguiente. Escuchen: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Aquí se puede observar a Timoteo como un hombre obediente,
pero también como un hombre dispuesto a dar un servicio humilde a la iglesia, aún en medio de las circunstancias más adversas. Pablo le dice: Timoteo, mi amado hijo en la fe, quédate a servir en medio de esta gente que se ha contaminado con una falsa doctrina. Quédate a combatir el gnosticismo que tanto daño le está haciendo a la iglesia. Tenemos que separarnos, amado hijo, pero tú le sirves al Señor, quédate a servir. Y Timoteo inmediatamente decide servir sin importar el panorama hostil que tenía por delante. Timoteo, el pastor Timoteo, no llegó a pastorear una iglesia con una membresía fortalecida y robusta en sus convicciones. No, es más, llegó y encontró grandes detractores dentro de la iglesia y tuvo que poner su rostro firme contra los falsos maestros que querían engañar al rebaño. Pero ni estas ni otras dificultades que estaremos estudiando a lo largo de esta carta fueron motivo suficiente para que él decidiera limitar su servicio humilde a aquel que es el gran pastor del rebaño. Así como en Éfeso, en nuestros días, mis hermanos, hay algunos a los que no les interesa el servicio humilde. Es más, a muchos les interesa el servicio, pero no el servicio humilde. Algunos buscan puestos de liderazgo con el propósito de enaltecerse. Quieren visibilidad, pero su corazón está lejos de ser el de un hijo verdadero en la fe. En el capítulo 6, en el versículo 4, se observa, o Pablo dice, cuál es la característica de aquellos falsos hijos en la fe, de los falsos maestros. Pablo dice que ellos sirven por vanidad y no por humildad. Dice el versículo 4 del capítulo 6. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Están envanecidos. Quienes no sirven con un corazón humilde al Señor se han envanecido y sirven porque les gusta figurar, porque les gustan las luces, la cámara y acción. Les gusta el reconocimiento. Les gusta que les estrechen la mano y les digan: pastor o hermano, qué bueno que tú cómo sirves en la iglesia. Pero el servicio del cual debemos tomar ejemplo es un servicio humilde. La pregunta entonces, otra más, voy a hacer muchas, es esta: mi hermano, ¿eres tú un siervo humilde? Es más, te lo voy a preguntar así: ¿el servicio caracteriza tu vida? Porque esta es una característica esencial de un verdadero hijo en la fe, es decir, de un cristiano. O sea, todo cristiano debería servir humildemente. La pregunta es esta: ¿el servicio caracteriza tu vida, cristiano? La situación, mis hermanos, es tan precaria que incluso hay que preguntar: ¿de alguna manera sirves? ¿De alguna forma sirves? Y si sirves, ¿por qué lo haces? ¿Qué te motiva para servir? ¿Qué te motiva para predicar el evangelio a aquel que está perdido? ¿Es la gloria de Cristo y nada más que eso? ¿O quieres en tu corazón reconocimiento para ti mismo? Veamos la cuarta característica de un verdadero hijo en la fe. La sana doctrina es una característica esencial de un verdadero hijo en la fe. Mis amados hermanos, un verdadero hijo en la fe sigue con firmeza la sana doctrina. Se preocupa por tener un conocimiento más que básico de lo que dicen las Escrituras. En Juan 8:47, el Señor le dice a los fariseos: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís, porque no sois de Dios. Cualquiera que sea verdaderamente un hijo de la fe tendrá, mis hermanos, escuchen, tendrá una genuina preocupación por conocer la sana doctrina. Y miren, mis hermanos, y quizás esto que voy a decir es un poco brusco, pero no importa si esta persona de quien estamos hablando tiene una vida de piedad externa muy buena, si lleva 30 años congregándose en la misma iglesia, sistemáticamente participa de todas las actividades de la iglesia.
Pero si no le preocupa que en esa iglesia se prediquen herejías, no estamos hablando de un hombre que sea un verdadero hijo de la fe. Aun cuando externamente cumpla todo, si no se preocupa por estar en un lugar en el que se prediquen herejías o por no conocer la palabra de Dios, no es un verdadero hijo en la fe. Y esto es muy duro lo que acabo de decir, pero es la realidad bíblica, mis hermanos. Al creyente no le gusta el comezón de oídos, no le gusta que le den golpecitos en las espaldas cuando quiere sacar al campeón que hay en ti. Él quiere escuchar doctrina bíblica que lo alimente, que lo nutra y lo lleve a amar más a su Señor. No fantasías ni fábulas. En Hechos 2:42 dice respecto a los discípulos de Cristo que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No estaban diseñando estrategias de crecimiento, estaban perseverando en la doctrina, mis hermanos. Este joven pastor, Timoteo, era un hombre estudioso, era un maestro de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 4, el versículo 6, dice lo siguiente: nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Era tan claro que Timoteo tenía un conocimiento amplio de las Escrituras que en el capítulo 4, el versículo 11, el apóstol le dice a Timoteo: esto manda y enseña. Pablo confiaba en el conocimiento de Timoteo, tanto que le dice: impártelo en medio de la iglesia de Éfeso, para que ellos salgan del error. En el capítulo 4, en el versículo 13, Pablo declara: entre tanto voy, es decir, mientras voy, ocúpate de la lectura, Timoteo, de la exhortación y de la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo: instruye a la iglesia, lee, profundiza en las Sagradas Escrituras, y con esto que aprendas de profundizar en las Escrituras, exhorta a los creyentes de Éfeso. ¿Esta es tu realidad, mi hermano? Otra pregunta más. ¿Esta es tu realidad? ¿Nutres tu alma con la sana doctrina? Y escúcheme que aquí voy a decir algo también un poco difícil. O tú eres de aquellos que dicen en su corazón: bueno, yo asisto a una iglesia bautista reformada y gloria a Dios por las iglesias bautistas reformadas, gloria a Dios por una predicación bíblica. Pero tú eres de aquellos que dicen: bueno, yo asisto a una iglesia bautista reformada cada 8 días, y eso, ¿no? Intermitente, pero yo voy a la iglesia bautista reformada, así que eso me debe hacer un poseedor de buena doctrina. No, mis hermanos, Timoteo poseía buena doctrina porque era un hombre estudioso en la palabra de Dios, pero los creyentes de Éfeso no todos, o como menos un gran número no. Timoteo era un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero eso no implicaba que todos los que participaban de la iglesia los tuvieran. Así que asistir a una iglesia con convicciones reformadas, que creo yo es una bendición, no te hace a ti un poseedor de la sana doctrina. Ciertamente. Miren, yo conozco gente que sabe muy poco de las Escrituras, pero como menos entiende que la salvación no se pierde, ¿no? Y pues eso está bien, que entiendan estas cosas, pero honestamente no deja de ser un concepto relativamente básico o de muy fácil entendimiento. Cuando uno asiste, mis hermanos, a la iglesia y escucha un sermón bíblico, uno puede echar un fundamento sobre el cual después ir construyendo un edificio doctrinal. Pero ese edificio doctrinal, mis hermanos, no se construye solamente asistiendo al culto. Y lo digo, mis hermanos, con mucho cuidado, porque el púlpito, el culto dominical, no es un espacio académico, es un espacio de exposición, para que grandes y chicos entiendan las bondades del Evangelio. Pero no es una clase. Los más grandes, los más chicos, los más avanzados en entendimiento y los más humildes y modestos en él deben ser edificados. Eso es el sermón, pero no es una clase. Son los espacios académicos, mis hermanos, los que nutrirán a los creyentes en la sana doctrina. A mí la verdad que me causa mucha curiosidad, y esto me ha pasado bastantes veces, que las personas me preguntan: ¿tú eres pastor? Sí. ¿De qué denominación?
bautista reformado. Ah, ¿y ustedes creen en la Trinidad? Por supuesto, como no podría ser de otra manera. Ah, mira que yo también, qué bueno, los dos somos de sana doctrina. Y son más carismáticos que... Mis hermanos, ese es el concepto que muchos tienen en su cabeza, que sana doctrina es la Trinidad. Claro que la Trinidad hace parte de un entendimiento de la sana doctrina, pero ciertamente cuando hablamos de sana doctrina es un concepto mucho más profundo que la Trinidad. Otros incluso creen que la iglesia es de sana doctrina porque se predican las doctrinas de la gracia. Las amamos, nos encantan, son valiosísimas y las llevamos con afecto en nuestro corazón. Pero la sana doctrina es mucho más que eso, mis hermanos. Es mucho más que eso. Muchos creyentes de convicciones reformadas, contra todo pronóstico, le hacen quite a estudiar la palabra de Dios. Le hacen el quite. Y sin temor a equivocarme, mis hermanos, sin temor a equivocarme, lo diré, es pecaminoso rehusarse a profundizar en las Escrituras. Es un pecado contra el Señor rehusarse a profundizar en su palabra. Para muchos, su orgullo es decir, yo asisto a una iglesia reformada. Gloria a Dios, repito, mis hermanos, no quiten este énfasis de mi boca. Gloria a Dios por una iglesia reformada. Pero su compromiso de aquel que se siente orgulloso de decir yo soy asistente de una iglesia reformada, el compromiso de ese individuo muchas veces se resume a una asistencia intermitente. El verdadero hijo en la fe, mis hermanos, es alguien que está preocupado por conocer la palabra de Dios. Y por último, la quinta característica de un verdadero hijo en la fe. El fruto que se observa en un verdadero hijo de la fe, mis hermanos, es una convicción valerosa. Una convicción valerosa. Los que logran ejercer influencia por causa de Cristo deben tener valor para sostener las convicciones, deben tener firmeza para pararse de cara al mundo y decir, sí, esto es lo que yo creo. Alguien dijo en una oportunidad, todo pescado muerto puede flotar río abajo. Se requiere que el pez esté vivo para que pueda luchar contra la corriente. Se requiere firmeza, mis hermanos. Una convicción firme respecto a las verdades del Evangelio solo se logra por la madurez espiritual, y dicha madurez espiritual viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Una convicción valerosa respecto a las Escrituras es un elemento fundamental en la vida de cada creyente. Y más si estamos hablando de un hombre llamado al ministerio. Pastor, ¿esta es una iglesia confesional? Bueno, no sabría qué decirte, no quiero que se sienta... Esta es una iglesia confesional. Pastor, ¿ustedes creen en la autoridad exclusiva de las Escrituras? Desde luego. No, mira, la cosa se pone difícil a veces, es como tú lo entiendas. No. La Biblia es la palabra de Dios. Mis hermanos, la falta de firmeza de muchos individuos en el ministerio es lo que hace que con vergüenza tengamos que leer noticias en redes sociales que dicen lo siguiente, el titular: famoso pastor cristiano de Hilson se declara homosexual y declara que ahora no es pastor, promotor del LGTBI. Eso pasa por la falta de firmeza en las Escrituras. La iglesia necesita creyentes firmes, mis hermanos, firmes, que crean que la Biblia es la palabra de Dios. Pero el llamado a la firmeza no solo es para el pastor, es para toda la congregación en general. A muchos en esta congregación, en Éfeso, les faltaba tener las convicciones sólidas que el pastor tenía, Timoteo. Mis hermanos, mientras yo escribía esta parte del sermón, pensaba en lo importante que es para un ministro tener a hermanos, hombres y mujeres, con convicciones sólidas en la palabra del Señor. Qué importante, mis hermanos, es esto para un ministro. Para la iglesia es importante que su pastor sea un hombre serio en la palabra de Dios, ortodoxo, de buen testimonio. Pero para el pastor, mis hermanos, es una profunda bendición contar con hermanos y hermanas que estén comprometidos con las Escrituras. Mis hermanas, sus oraciones para nosotros los ministros,
sus súplicas delante del Señor por nosotros resultan como un bálsamo refrescante que podemos echarnos sobre nuestras heridas. Mis amados hermanos varones, su ferviente deseo a servir en la obra del Señor resulta para el ministro como un oasis que se encuentra un hombre que errante camina por el desierto. Varones hermanos, preocúpense por conocer las Escrituras. Preocúpense por tener un sermón listo para cuando sean llamados a la acción. Preocúpense por servir en el diaconado. Sirvan como si fueran diáconos. Amen el servicio en la iglesia. Pero si van a servir, que sirvan con humildad. Tomemos ejemplo, mis hermanos, de la firmeza de Timoteo y mantengámonos firmes en nuestras convicciones. La tradición dice que 30 años después de que se escribió esa carta, este joven pastor, que ya para ese entonces no era tan joven, fue martirizado allí mismo en Éfeso. Fue asesinado por oponerse a rendirle adoración a la diosa Diana. Le costó la vida su firmeza. Aprendamos del ejemplo de Timoteo y mantengámonos firmes en nuestra convicción, aun cuando esto nos cueste la vida. Pienso en la vida de Timoteo, mis hermanos, y se enciende en mi corazón. Pienso en su fidelidad, pienso en su amor hacia el Señor y hacia la iglesia, y se enciende, discúlpenme mis hermanos, pero se enciende en mi corazón cierta indignación al recordar a lo largo de los años personas decir: no, mira, no fui a la iglesia porque es que hizo mucho sol, no, es que estaba lloviendo, y no, yo sí por ahí no voy porque me mojo. Firmeza, mis hermanos, firmeza. Un verdadero hijo de la fe es uno que tiene una ferviente y firme convicción por la palabra de Dios. No importa si llueve o si hace calor, está firmemente determinado por la palabra de Dios. Para finalizar, el autor es Pablo y el destinatario es Timoteo, y ya hemos hablado mucho de ellos dos, pero no hemos dicho lo que Pablo está diciendo. Pablo está saludando a Timoteo y le dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y de Cristo Jesús nuestro Señor. La gracia y la paz, el famoso saludo apostólico, aquí se le agrega la expresión misericordia. Mis hermanos, así como Timoteo, como él, nosotros también necesitamos la gracia de Dios, ese favor inmerecido de él para librarnos de las consecuencias del pecado. Así como Timoteo, tú también necesitas la misericordia de Dios, que te libra de la desdicha y de la miseria que acompaña una vida de pecado. Y desde luego que también necesitamos el resultado de esa gracia y de esa misericordia, estar en paz para con nuestro buen Dios. Estas cosas son necesarias en nuestra vida cristiana. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, entonces la gracia, la misericordia y la paz hacen parte de tu vida. La pregunta es, una más: ¿realmente la gracia, la misericordia y la paz hacen parte de tu vida? ¿Lo has experimentado? ¿Has experimentado la gracia que te perdonó de la miseria donde estabas? ¿Has experimentado la gracia de Dios sacándote del fondo del abismo, perdonando tus pecados cuando no lo merecías? ¿Has experimentado la misericordia de Dios? ¿Te sabes en paz para con Dios en este momento? El apóstol Pablo pide que sobre Timoteo, sobre su hijo en la fe, sea derramada la gracia, la misericordia y la paz para afrontar la vida cristiana. Mis hermanos y amigos, lo mismo deseo yo para ustedes. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios sea derramada sobre sus corazones y que sean libres
de la miseria, la desdicha y la condenación que traerá el pecado a sus vidas. Son muchas las preguntas que he hecho a lo largo de este sermón, pero quiero simplificar todas estas preguntas con una más. ¿Eres tú un verdadero hijo en la fe? Con todo lo que has escuchado de lo que es un verdadero hijo en la fe, te pregunto, mi hermano, mi amigo, ¿eres tú un verdadero hijo en la fe? ¿Has llegado a este lugar con Cristo en tu corazón? Y si la respuesta es no, te pregunto, ¿cómo planeas devolverte a tu casa? ¿Cómo planeas salir por esta puerta sin Él? Si esa es la realidad de alguien aquí hoy, pues yo invito a ese alguien a que venga en arrepentimiento y fe delante del Señor y sabrá lo que es disfrutar la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.